Hola, mi nombre es Natalia Vergara y voy a presentar sobre hipotiroidismo en el embarazo. Bien, esta es la patología tiroidea más frecuente tanto en la población general como en el embarazo. De acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2016, tiene una prevalencia de un 18,6% en la población general y en el embarazo un 0,3 a un 2,5%. Se puede clasificar de acuerdo a si es clínico o subclínico, con una prevalencia del clínico de un 0,6% y subclínico 35%, donde la etiología principal de ambos es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune genética que se caracteriza por la presencia de una infiltración linfocitaria y la elevación, se suele acompañar de elevación de anticuerpos antitiroperoxidasa. Pero también se puede dar por otras causas como postiroidectomía o por ejemplo, el uso de radioyodo. También acá destacar que la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa sin otras alteraciones se encuentra en un 9,4% de la población en edad fértil y que esta en el embarazo se ha visto que un 20% puede desarrollar alteraciones, ya sea un hipotiroidismo durante el embarazo o puede desarrollarse una tiroiditis postparto. Así que hay que tenerlo en cuenta. Para hablar de hipotiroidismo tenemos que saber cuáles son los cambios fisiológicos durante el embarazo. Vamos a tener que aumentar la proteína transportadora de las hormonas tiroideas, que inicialmente gatilla una disminución de las hormonas tiroideas, pero que finalmente actúa como un estímulo positivo y aumentaría la T4 y la T3. También por el aumento de la beta-HCG propiamente tal del embarazo. Esta es una glicoproteína muy similar a la TSH, por lo que puede actuar en sus receptores y estimular la producción de hormonas tiroideas, generando entonces un feedback negativo, por lo que tendríamos que a mayor aumento de la beta-HCG va a haber mayor disminución de la TSH. También vamos a tener mayor volemia, por ende va a haber como mayor pool de T4 y T3. Un aumento del volumen tiroideo, lo que se traduce en mayores niveles de tiroglobulina. En la placenta también vamos a tener que se utiliza y metaboliza las hormonas tiroideas gracias a la deshidrasa placentaria. Esto para proveer al feto que antes de las 12 semanas no produce hormonas tiroideas, y por lo tanto depende 100% de la madre y alcanzará sus niveles estables finalmente a las 36 semanas recién, así que es muy dependiente de esa hormona de la madre. Y además en el embarazo hay un mayor metabolismo periférico hormonal y de yodo, lo que también se traduce finalmente en un aumento de la síntesis de estas hormonas. Entonces el embarazo es un estado de alta demanda tiroidea y es por esto que cuando tengamos escasez de hormonas tiroideas se va a producir complicaciones como el aborto espontáneo, el síndrome hipertensivo del embarazo. Hay un 22% de riesgo de preeclampsia. Se ha visto que también se asocia con el parto prematuro, con hemorragia postparto, con óbito fetal, bajo peso al nacimiento y trastornos del aprendizaje, donde se ha visto que hijos de madres hipotiroideas tienen un coeficiente intelectual de hasta 7 puntos menos que hijos de madres eutiroideas. Entonces, dado que tiene altas complicaciones, es muy importante pesquisarlo y tratarlo. ¿Y a quiénes le hacemos screening entonces? De acuerdo a la guía MinSal del 2013, a todas las embarazadas. Se hace un screening universal. Sin embargo, la Sociedad Americana de Tiroides no cree en implementar este screening universal, sino que solamente aquellas que tengan factores de riesgo, como zonas de déficit de yodo, en aquellas con síntomas de hipotiroidismo, en historia personal o familiar de enfermedad tiroidea, frente a historia personal de diabetes mellitus 1, en mayores de 3 años, obesas, con abortos recurrentes, partos prematuros, presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa, infertilidad, cirugía tiroidea, uso de fármacos como la amiodarona o el contraste radiológico yodado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Este va a variar según el trimestre, como mencioné en la parte de la fisiología. Tenemos que a medida que aumenta la beta-HCG, que generalmente aumenta mucho en el primer trimestre, esto se va a asociar, se ve como una curva en espejo donde como aumenta mucho la beta-HCG, disminuye mucho la TSH y esto incluso podría llegar a suprimirla y por eso vamos a tolerar niveles mucho más bajos de TSH en el primer trimestre, que van a ser valores de 0,1 2,5 mil unidades internacionales por ml. Y en el segundo trimestre ya los niveles son un poco más altos, va de 0,2 a 3, y en el tercer trimestre de 0,3 a 3 mil unidades internacionales por ml.
En general la T4 se mantiene siempre 1,5 veces el valor normal, que va de 4,6 a 12 microgramos por decilitro, y la T4 libre en general se va a mantener, ya que recordar que la T4 libre es la que realmente genera su acción, y estaba con valores de 0,93 a 1,7 microgramos por decilitro. Las metas de tratamiento vamos a tener que en el primer trimestre, entonces, en el primer y el segundo trimestre vamos a buscar valores de TSH menores a 2,5 miliunidades internacionales por litro, mientras que en el tercer trimestre ya pueden ser un poco más altas, como menores a 3 miliunidades internacionales por litro. ¿Y el tratamiento cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la recomendación de la guía MinSal, se debe iniciar con tratamiento de 50 a 75 microgramos de levotiroxina, ir realizando control cada 4 semanas hasta llegar a la meta, y cuando estemos estabilizados, controlar cada 6 a 8 semanas. Y esto se controla durante todo el embarazo, y recordar que hay que hacer un control postparto, porque obviamente va a haber que reajustar las dosis, ya que va a haber un cambio entonces en la producción y en los requerimientos de la mujer. Por otra parte, si tenemos una paciente que ya tenía el diagnóstico previo, hay que aumentar en un 30 a 50% su dosis previa en la semana 4 a 6 del embarazo, y luego controlar de la misma manera que mencioné anteriormente. Y por otra parte, si tenemos el hipotiroidismo subclínico, es decir, un valor de TSH mayor a 2,5 pero menor a 10 miliunidades internacionales por litro, vamos a tratar solamente si hay presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa. Esto porque no se ha encontrado evidencia suficiente para tratar el hipotiroidismo subclínico, así como también para tratar la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa aislada. Sin embargo, aquí no se han puesto de acuerdo las guías, y algunas mencionaban que sí se podía tratar ambos casos. Pues bien, la recomendación general es que si tenemos hipotiroidismo subclínico sin los anticuerpos, hay que seguir con TSH y T4 libre mensual hasta las 20 semanas. Y por otra parte, si tenemos solamente los anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, hay que seguir durante la primera mitad del embarazo, hacer TSH mensual, y luego por lo menos una vez entre las 24 y las 26 y las 32 semanas de embarazo. Y recordar controlar también en posparto, porque puede ocurrir la tiroiditis posparto. Entonces, de acuerdo a la recomendación del algoritmo de manejo de hipotiroidismo primario del adulto de la guía MinSal, frente a una TSH elevada en una embarazada, vamos a iniciar levotiroxina 50-75 microgramos, y siempre derivar a nivel terciario, endocrinólogo. Y además, este embarazo va a ser de alto riesgo porque tenemos los riesgos anteriormente mencionados, por lo que debe ser evaluado siempre por un ginecólogo obstetra y a nivel terciario. Muchas gracias.